El Señor les bendiga, hermanos. Mi nombre es Elizabeth Ledesma. Estoy aquí con el hermano Hilario Villarruel. Amén. Vamos a estar hablando un poco de la palabra y compartiendo el testimonio del hermano desde su niñez. Amén. Voy a estar leyendo la palabra en Proverbios 22:6. Amén. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Padre amado de la gloria, bendecimos tu nombre en esta hora. Señor, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, porque es lámpara, Señor, a nuestros pies. Gracias, Señor, se usted tratando, Señor, con cada uno de nosotros y con cada una de las personas que va a oír este testimonio, Padre amado de la gloria. Cúbrenos con tu sangre preciosa y quita todo obstáculo, todo lo que se quiera oponer, Señor, a que este mensaje llegue a las almas, Padre Santo de la gloria, para gloria y honra de tu nombre, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí lo dejo con el hermano para que él empiece a hablar desde su niñez. Gloria a Dios. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo guarde. Dios bendiga al pueblo de Dios. Amén. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los evangelistas, los misioneros, aquellas personas que se esfuerzan cada día por llevar el mensaje a las armas del Señor, por llevar el mensaje a donde las personas puedan ver y entender que Cristo llega a todas partes. Dice la palabra de nuestro Señor que aún debajo de las piedras el Señor llega con su palabra ahí. Amén. Dios los bendiga, hermano. Quisiera contarle un poco de mi infancia sobre mi niñez. Crecí en un hogar humilde, un hogar pobre, en un estado llamado Esparta, isla de Margarita, aquí en Venezuela. Crecí con 8 hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mis hermanos. Y a raíz de todo esto, mi mamá en cierta ocasión conoció a otra pareja en el cual ellos se enamoraron, en el cual llegaron a tener una relación. Decidió dejar a mi papá, el que me engendró, bendito sea el nombre del Señor. Y en cierta oportunidad ya se venían presentando los problemas a raíz de todo esto, porque todo se sabe, no hay nada oculto entre cielo y tierra, la palabra nos habla claramente. Y en ese proceso que estuve pasando, mi papá a raíz de todo esto, enloquecido, porque el diablo a veces toma las mentes y es el que pone los pensamientos en las personas. Dios bendiga el nombre del Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Y mi papá en ese instante tomó la determinación de quitarle la vida a mi mamá. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tenía 6 años en ese entonces. Y mi papá le dio 12 puñaladas a mi mamá. Fue preso y en esas cosas. En esa noche yo vivía a casa de una madrina mía. Estaba yo pequeño, me llevaron ahí porque había muchos problemas entre la gente, corrían y esto, que mi papá había matado a mi mamá. Entonces a mí me fueron y me llevaron a una casa y ahí me escondieron. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí yo estuve un tiempo viviendo. Mi papá fue preso, mi mamá salió, pero siguió con el mismo Señor. Y ya la relación fue creciendo más en el punto aunque mi mamá nos abandonó. Mi mamá nos abandonó, bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a mi mamá, amén. Y quedamos a cargo de mi hermano el mayor. Gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermano. Él nos fue criando uno a uno, nos fue criando poco a poco. Y en el nombre del Señor Jesucristo, mi mamá regresó. Y regresó por mí, gracias al Señor. Regresó por mí y me llevó al estado del estado Sucre, Cumaná. ¿Qué hizo tu hermano ahí para ayudarlos a ustedes? O sea, ¿cómo se alimentaban? ¿Cómo vivían ustedes en ese tiempo? ¿Y cuánto tiempo duró tu mamá antes de volver
a donde estaban ustedes, que te buscó? Bueno, en ese tiempo me acuerdo yo que mi mamá duró poco en Cumaná, duró años en Cumaná. Antes de volver a buscarlos. Sí, antes de volver a buscarnos, duró años en Cumaná. Y mi papá estaba preso y mi hermano el mayor, él dejó de estudiar. Bendito sea el nombre del Señor, él dejó de estudiar por cuidarnos a nosotros. Gloria a Dios. Y de ahí fuimos, trabajaba para darnos comida a nosotros, darnos alimento. Pues. Y de ahí yo me fui a Cumaná con mi mamá. Pues. ¿Y cuánto tiempo duró tu hermano a cargo de ustedes? O sea, exactamente 1 año, 2 años. No, fueron años que mi hermano se hizo cargo a nosotros. ¿Qué edad tenías tú cuando ella se fue? Yo tenía aproximadamente como 6 años. ¿Y cuando 6, ella volvió, regresó, qué edad tenías tú? Creo que 10 años, si más recuerdo. Ay, no. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en ese proceso me llevaron a Cumaná. Ahí estuve tiempo. Recuerdo que fue duro para mí. O sea, estar en un lugar Para todos. donde no conocía a nadie. Llegué y mi mamá vivía en un ranchito de lata. Y ahí yo estuvimos años viviendo ahí. Después mi mamá volvió por mi otra hermana, mi hermana la menor, se llama Lisbeth Villarruel. Dios la bendiga también grandemente. Amén. Y en ese tiempo, bueno, estoy viviendo y estuve en Cumaná de la edad de esos 10 años. Ahí pasé parte de mis estudios, pasé parte de mi infancia ahí en Cumaná. Y el trabajo que yo tenía desde que yo llegué a Cumaná era vender empanadas. Vendía empanadas, mi mamá trabajaba como vendedora de empanadas. Y yo vendía las empanadas. A pesar de que era un niño, me paraba a las 12 de la noche. ¿Qué edad tenías? 10 años. Me paraba a las 12 de la noche y me iba a un muelle donde, bendito sea el nombre del Señor, había tanta gente mala. Hay veces me quitaban las empanadas. Pues, no me la pagaban a veces. No me la pagaban y era duro para mí. Tener que estudiar, tener que trabajar a esa edad. Y ahí fui comprendiendo la vida. Y era duro para mí pararme a las 12 de la noche, ir a un muelle donde llegaban los barcos, vender empanadas. ¿Hasta qué hora? Pues trabajaba desde las 12 de la noche, vendía empanadas, hacía varios viajes. Pues más que todo, era peligroso. Era peligroso porque siempre habían malandros por todos lados y robaban y mataban a los pescadores, a los pescaderos. Era un pescadero que se trasladaba en bicicleta de reparto. Y a veces los atracaban. ¿No? Ahí ve el puente que era el río Manzanares. En el río Manzanares ahí atravesaba un puente donde yo tenía que pasar todas las noches por ese puente. Gloria. Todas las noches. Pero en todas las noches el Señor me libraba de todo eso porque era la mano del Señor que estaba conmigo. Y bendito es el Señor. Pude entender y comprender que el Señor siempre ha estado conmigo, como está con cada persona ahorita que le busca de corazón. En ese andar, una vez a las 12 de la noche, yo saliendo a vender mis empanadas, venía caminando con mi tacita así. Yo le llevaba la tacita así. Y estaban 3 malandros en una esquina parados. Y yo tenía que pasar por donde estaban ellos. Y cuando voy a pasar por donde estaban ellos, venía un pescadero.
Y en ese momento ellos se abalancearon sobre el pescadero. Yo venía cerquita de ellos ya. Y en ese momento pararon el pescadero. Y yo iba a pasar al lado de ellos. Pero en ese momento ellos se escucharon unos disparos, mataron al señor. Recuerdo yo que le dieron un poco de disparo al señor y él cayó al lado mío. Pero como yo había visto que habían matado a aquella persona, ellos dijeron, agarren muchacho al empanadero. Mas yo solté la pana y salí corriendo. La pana, o sea, la olla. La olla, sí, la taza era una olla así, yo salí corriendo. Y de ese momento, bendito sea el nombre del Señor, yo digo que las cosas a veces suceden por algo. Porque de ese momento no vendí más empanadas en la noche. Ya a las 12 de la noche ya fueron quitadas para mí. Ya salí a trabajar en empanadas a las 8 de la mañana. Pero no rendí el tiempo como salí a las 12. Después empecé a salir a las 4, ya estaba aclarando y ya yo salía. Después de terminar de vender las empanadas. Cuando tú viste eso, ¿le dijiste a tu mamá y al señor que vivía con tu mamá? Sí, yo le dije, mira, acaban de matar a un señor al lado mío. Ya yo no voy a vender más empanadas. Pues la fuerza de ingreso que ellos tenían era que yo saliera a vender las empanadas. Ok, y cuando saliste corriendo de ahí, ¿te dirigiste a dónde? Me dirigí otra vez a donde ellos estaban. A donde tu mamá. Sí. ¿Y qué hicieron los hombres? No, ellos se fueron porque eso es río y no lo volví a ver más. Okay. Bueno, y seguimos contando la historia. Vendí empanadas. Trabajaba vendiendo empanadas a las 4 de la mañana. Terminaba de vender empanadas, me ponía a trabajar en una cava de pescado. Después que terminaba de la empanada, trabajaba en una cava de pescado hasta las 11:30. Ahí ayudaba al Señor, llegaba, me bañaba. A veces llegaba a la escuela con olor a pescado. Llegaba con olor a pescado porque no me daba tiempo a veces ni de comer. Llegaba rápido para ir a la escuela. La escuela salía a las 6 de la tarde. Ya de las 6 de la tarde me iba a una cancha a practicar fútbol. Salía a las 10 de la noche. Llegaba, hacía mis tareas y en el proceso es tremendo como Dios obra, pues, porque no me daba tiempo de dormir mucho, dormía 2 horas, 3 horas, y otra vez la misma rutina para me vender empanadas. ¿Y cómo era el trato de tu mamá y del señor que vivía con tu mamá? Ese trato, bueno, no era muy bueno, pues, pero no pasaba necesidades ni nada, porque a raíz de que trabajaron en las empanadas, a raíz de esto, nosotros podíamos sustentarnos, pues, a pesar que vivían en un rancho, pero siempre vendían las empanadas y esas cosas. Y así fui pasando mi edad de adolescente. Todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo la misma rutina. No tenía otra rutina más. Si no era vender empanadas, estudiar, y me gustaba mucho el fútbol. Y iba a practicar fútbol. Y tuve vendiendo empanadas hasta los 18 años. Bendito sea el nombre del Señor. Vendí empanadas hasta los 18 años. Gloria sea el nombre del Señor. No tuve vicio de ninguna clase. Ni de fumar cigarros, ni de beber aguardiente, ni nada por el estilo durante toda esa época. Era un muchacho sano. Más que todo me gustaba el deporte, el fútbol. Ahí sí me pegaban era porque jugaba. No por otras cosas más. ¿Y eras bueno jugando? Pues, bueno, sí. Sí llega a ser uno de los mejores. Mucho. Para las personas que me conocen y que me conozcan, llegué a ser uno, no digo de los mejores, pero sí en mi barrio me pagaban por jugar. Me buscaban muchos equipos, mucho. Gloria a Dios. Tu mamá, hay una parte donde tú dices que tu mamá empezó a ir a una iglesia cristiana. Entonces, ¿cómo fue ese proceso ahí? ¿Conociste del Señor a esa edad? ¿O cómo fue eso ahí?
Bueno, mi mamá comenzó en una iglesia Solo Jesús. Era Solo Jesús. Entiendo ahorita que era Solo Jesús porque decían que era una iglesia liberal. Y yo en la edad que tuve, mi mamá me empezó a buscar de las cosas del Señor, porque mi mamá, a pesar de las cosas y todo, ella también tenía sus problemas con el otro señor. Ya era como algo que tenían ellos, pues. Bebían, fumaban también, hacían desastre también. Entonces yo creo que el Señor trató con ellos y lo fue procesando en ese momento. Y se casaron, ahí, estando ahí en esa iglesia. Ellos se casaron estando en la iglesia, pero nunca me dijeron a mí, y estaba, mi otra hermana también estaba conmigo. Nunca me dijeron, hijo, vamos a la iglesia. Yo no conocía las cosas del Señor, pues. No conocía. No conocía las cosas del Señor porque yo sé que había un Dios, y hay un Dios verdadero, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que transforma al ser humano y un Dios que cambia. Amén. Amén. Y en ese momento hubo una oportunidad que entré al cuarto y veo a mi papá, el que me crió, lo veo arrodillado. Y yo digo, wow, ¿qué está haciendo este hombre ahí? Y me quedo extrañado. Y voy por el otro cuarto y veo a mi mamá también arrodillada. Y yo, ¿por qué pasó? La gente que tiene que esta gente ¿Tú hacer. no sabías que eso era orar? No sabía que era orar. Yo sabía que ellos estaban arrodillados. Y yo dije, no, esta gente tiene algo. Y esperé que salieran y eso salieron. En su cuarto y eso. Y siempre iban a reuniones y siempre yo lo veía que salieron, pero nunca me decían, ¿no? Y digo, vamos, acompáñanos, ¿no? Nunca supe que era el Señor, pues. A raíz de ese proceso ya estaba cansado de todo eso, de vender empanadas y eso, y ya había salido de sexto grado y todavía vendía empanadas. Ya llegaba primer año y vendía empanadas, llegaba segundo año y vendía empanadas. Uy, ya la empanada ya para mí era algo tremendo, pues. Ya la empanada la tenía así en la cabeza, ya todo era empanada. Nada más me paraba y pensaba que llevaba la panela aquí en el hombro. Wow, bendito sea el Señor. Y a raíz de eso fui buscar trabajo, empecé a trabajar en unas tiendas, ya dejé de empanar, mi mamá también estaba un poco ya mayor. Y bueno, por la misericordia de Dios, quitó la venta de empanadas. La venta de empanadas y muchas cosas, pues. Y en cierta oportunidad también fui a una academia de fútbol. Me recuerdo esto, pues siempre cuando tenía mal así pensamientos, así siempre me ponía a llorar por eso, pues. Porque en esa academia vino un equipo aquí de Venezuela que yo creo que era de Portuguesa. Y estaban buscando talento. Y con la gloria de Dios eligieron 3 muchachos. Eso fue en la Trinidad, en el estado de Sucre. 3 muchachos, en el cual caí yo en uno de esos 3. Llegué contento que mi mamá y le dije, mami, llegó unos cazatalentos y me eligieron para ir, pues. Hasta me regalaron unos tacos y todo. Y yo no tenía tacos, yo siempre jugaba con zapatos prestados. Pero yo sé que era bueno en eso. Gloria sea el nombre del Señor. Y le dije a mi mamá, oye mami, quiero participar en eso, nos vienen a chequear y eso. Y mi mamá, la respuesta que me dio, me dijo, no hijo, tú no puedes ir. Porque tú eres el que vende las empanadas. Y bendito sea el Señor. ¿Cómo vamos a vender nosotros empanadas si tú te vas? O sea, y fueron cosas que el Señor permitió también. Que yo no fuera a eso también. Pero marcaron tu vida. Sí, era algo que yo quería. Era algo que yo anhelaba. Viajar a otros países, jugar en otras partes. Por eso es que siempre, en el trabajo siempre me dedico a hacer las cosas del fútbol para... Siempre me recuerda, pues. Y bueno, no pude ir. Incluso los muchachos donde vivía del barrio me dijeron, no, Hilario, ¿por qué no vas? ¿Por qué no? Porque tengo que obedecer a mi mamá, pues. Y yo nunca era un hombre
muchacho, faltaba de respeto, gritaba, grosería, no, yo no, siempre andaba por ahí tranquilito, pues. A pesar que viví en un barrio que era tremendo. Mira, ahí veía cómo la gente puñaleaban a otro, veía cómo esto y esto y esto, pero la gente me tiene cariño, pues. ¿Y tu hermana, la que estaba ahí contigo? Mi hermana, gracias a Dios, siempre estaba ahí, pero no vendía empanadas. El empanadero era yo. Era el empanadero. ¿Y tu papá qué hacía, el que te crió? Señor que Mi te papá que me crió, gracias a Dios, él trabaja todavía. Dios lo tenga con vida todavía, Dios lo bendiga. crió? Trabaja con vida, trabaja en empresas Tadeo, barriendo la calle. En ese proceso, después que yo salí de vender empanadas, me tocó barrer las calles. Barrer las calles. Él me consiguió un empleo ahí y me tocó también barrer las calles. Barrer las calles, en ese momento me acuerdo que se burlaban de mí los amigos míos, se burlaban porque yo usaba un traje naranja, gorra naranja, todo naranja, o sea, parecía un cono caminando. Bendito sea el nombre del Señor. Y para sorpresa, oye, Dios hace las cosas como Él quiera. Me mandaron a trabajar, a limpiar las calles en el barrio donde yo vivía. Oye, cuando me ven mis amigos con ese cepillo en el hombro, una pala, una carretilla, caminando, limpiando la acera, empezaron a burlarse de mí. Tadeo, ahí viene Tadeo. Todo era una burla conmigo, era una burla de amigos, pues. Nunca hubo una pelea, no, nunca había nada de eso. Todos éramos unidos ahí en el barrio donde yo vivía. Gracias al Señor. Y todos éramos muchachos sanos. Desde ahí ya empecé a trabajar, después empecé a trabajar en una tienda, fui encargado de una tienda. Llegué a Margarita, me fui a la isla de Margarita. Le dije a mi mamá que ya no quería seguir ahí, que iba a regresar donde me sacaron. Ajá. ¿Qué piensas tú o qué opinas? ¿Cómo hubiese sido tu vida si ellos de verdad se hubiesen enfocado en buscar más del Señor y te hubiesen instruido a ti en ese camino desde esa edad? O sea, ¿cómo piensas tú que hubiese sido tu vida? Bueno, yo creo que mi vida fuera cambiado más porque fuera conocido antes del Señor. Porque vine conociendo al Señor ya a cierta edad ya avanzada, pues. Y pienso que a veces el Señor, como dice la palabra, todo tiene su tiempo. Y yo creo que el tiempo del Señor era que yo regresara a Margarita. Gloria sea el nombre del Señor. Y me fui a Margarita, llegué a donde un compadre mío, se llama Derwin Rodríguez, Dios bendiga a ese varón. Y ahí estuve experimentando, viviendo en una casa ajena. Porque no busqué llegar donde mi papá, no busqué llegar donde mis hermanos. Busqué fue llegar a una persona que lo considero mi hermano. ¿Y cómo estaban tus hermanos? ¿Cómo estaba tu familia? Bueno, tus hermanos, los que quedaron ahí. Bueno, mis hermanos, cada uno tenía, cuando yo llegué, había un hermano mío que estaba en Los Roques, trabajaba como buceando allá. Otros hermanos míos se fueron, otros tenían hijos. Mi hermano mayor, que fue el que nos crió, tenía su esposa, tenía sus hijos ya, tenía creo que una hija, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí empecé a evolucionar y a buscar trabajitos, y empecé a limpiar montes con mi amigo, mi hermano. Y después empecé a trabajar en la Polar. Empecé a trabajar en la Polar, en un camión de cerveza, era ayudante, con mi amigo también. Y ahí empecé a trabajar y trabajé 8 años. Durante los 8 años que yo trabajé ahí, fue duro, porque conocí lo que es el alcohol. Conocí lo que fue el alcohol, lo que es uno emborracharse. Pues le digo y le cuento, todos los días bebía. Todos los días bebía. Todos los días. No hubo un día que no bebiera. Y es algo que yo no experimentaba y pues eso fue acabando conmigo poco a poco. Pero siempre hacía lo mismo.
siempre bebía, siempre. 8 años trabajé ahí. Bendito sea el Señor. Y decidí hacer un cuarto porque ya no quería seguir viviendo arrimado, casa de mi compadre. Hice mi cuarto y conocí una muchacha, nos juntamos pues. Tuve 3 hijos, Dios bendiga a mis hijos. Pero mi vida nunca cambió, nunca cambió. Mi vida era un desastre. Empecé a experimentar con droga. Ese ya no era alcohol, ya era droga. Droga, maltrato, pelea, citaciones, policía para acá, policía para allá. ¿Por qué razón? Porque llegaba borracho. No tanto era borracho, sino endrogado, pues. Bajo los efectos de... Sí, demasiado. Y no era un día. Me iba el viernes y ya apareciera el domingo. Gloria a Dios. Y ahí nunca pude entender las cosas ni nada. O sea, el maligno estaba, prácticamente me tenía dominado, atado, a vicio, alcohol. Y era una mala vida para la señora con que vivía conmigo. Era una mala vida, pero horrible. Mis hijos siempre, Dios los bendiga, veían esas cosas. Ella era un maltrato, no era cualquier cosa sencilla, sino eran peleas, discusiones, golpe, no vamos a decir, había golpe en esas confrontaciones. Los vecinos se metían, mis hermanos se metían, mucha gente pues. Desde ahí trabajé 8 años, hasta que llegué al punto de abandonar a la señora. Pero ustedes tenían como ese círculo vicioso, lo que dicen círculo vicioso. O sea, que volvían, se dejaban, volvían, o sea, siempre andaban como en ese, o sea, en esa Sí, rutina. comprendo. Sí, yo me iba, volvía, porque ya yo sabía que me iba y una semana volvió otra vez. ¿Qué sentías tú? O sea, ¿cómo veías tú esa relación? O sea, ¿qué sentías tú? Yo no veía esto como una relación, yo no lo veía. Yo lo veía como un hombre que trabajaba, le daba el sustento, no faltaba la comida nunca, no faltaba una cama, pero nunca hubo un amor de padre. Ni de esposo, Ni de de- marido, pues, porque no eran... No era casado con la señora, pero nunca hubo algo bonito que uno saliera a compartir, que uno hiciera algo, o que yo a mis hijos lo llevara a algo. En cambio Margarita llegué y cuando llegué a Margarita también empecé a jugar fútbol. Y cada vez que yo salía a jugar fútbol Margarita ya no era como en Cumaná, que llegaba a hacer yo llegaba era borracho. Y era un trato algo feo, pues algo feo que ahorita ya conociendo las cosas del Señor sé que no era prácticamente yo, eran demonios que yo tenía encima. Como dice la palabra, legiones de demonios. Gloria a Dios. Porque yo me arrastraba en el suelo como culebra, cuando llegaba borracho, ponía una música y empezaba a beber y me paraba solo a pelear y ya empezaba a gritar. ¿Y tu mamá? ¿Qué hizo tu mamá en todo ese tiempo? No, mi mamá no. Ella no volvió de Cumaná. No, ella de Cumaná, ella no volvió, ella se quedó en Cumaná. ¿Cuántos años más? Casi toda su vida, hasta yo tener ya, ¿Qué edad? era ya mayor, tenía como 30 años ya. Ya tenéis tus hijos. Ya tenía hijos. Y yo los abandoné a ellos y hasta que un día tomé la decisión de una pelea que tuvimos. Y yo le dije, hasta este día le piso su casa, no vuelvo más. Y la señora en ese proceso que yo siempre decía que volvía, ella estaba segura que yo volvía. Pero nunca volví. Pasé 10 años sin pisar su casa. Gracias a Dios le quedaron sus casas a ellos. Pero el proceso fue duro porque
compañía nos absorbió. Pude ingresar a Empresa Polar, de ahí trabajar 12 años. Y fue duro porque de ahí me fui con un pantalón, con mi uniforme de trabajar, y era lo único que yo tenía. Llegaba en la mañana, lavaba mi uniforme en la noche, lo volví a tender y así estaba todos los días, hasta que fui recuperando ropa y esas cosas. Y Dios empezó a tratar conmigo, pues, a través de una hermana, y a escuchar la palabra del Señor. En ese tiempo conocí una muchacha. ¿Ya cuánto tenías de haberte separado? ¿O no tenías mucho de haberte separado? Bueno, sí tenía algo. Tenía como 2 meses más o menos. ¿Tú crees que esa relación no funcionó por culpa de los dos o por culpa tuya? ¿O qué crees tú que pasó ahí? O sea, ¿qué pasó? O sea, lo que creo que yo pasó que el culpable era yo, pues. No vamos a echar la culpa a la señora porque yo era el que llegaba borracho, yo era el que llegaba a maltratarla, yo era el que llegaba... O sea, a pesar que venía borracho, todavía me compraba 1 litro de aguardiente para llegar todavía a seguir tomando. Y ahí es donde el diablo me usaba y tenía control sobre mí, ponía una música y empezaba a tomar. Pues después que empezaba a tomar ahí, no me acordaba ni del otro que hacía, ni a dónde quedaba durmiendo, si era en el patio, si era en el frente. En la calle. No me acordaba. Varias veces dormí en la calle, varias veces dormí en el monte, varias veces llegaba borracho y venía del monte, venía de la calle y estaba en un lugar tomando. Y cuando me despertaba en la mañana amanecía tirado a un monte. Y yo, no sé qué hago aquí yo. Me guiaba y llegaba. Ajá. ¿Qué experiencias, como decir, sobrenaturales tuviste en esos procesos, en ese tiempo que estuviste así con el alcoholismo, todas esas cosas? Oye, le cuento que un día estaba jugando en un pueblo. Estaba jugando y estaba con un compadre mío, que vivía en otro pueblo. Y me dice, compadre, vamos a tomar una cerveza porque terminamos de jugar. Ese día me recuerdo que perdimos. Y para celebrar la pérdida empezamos a tomar. Yo digo, no, compadre, yo estoy lejos de mi hogar, yo me voy. Oye, compadre, te vas ahí, yo me voy, y me fui. Pero no llegué a mi hogar. Me fui a un bar cerca de mi casa. Y me tomé 2 cervezas. Y recuerdo que en esa oportunidad no había nadie en el bar. Y cuando volteé al lado vi un hombre negro sentado a lo mío. Un hombre negro harto, con un sombrero y una capa. Y el hombre me dijo, vengo por ti. Y yo le digo, ¿quién eres tú? No, vengo por ti, vengo a buscarte, te vengo a llevar. Y entonces, en ese proceso, yo le digo, ¿pero quieres una cerveza? No, no, yo vengo por ti, vengo a buscarte. Y empecé a tomar. Cuando de repente me veo caminando con el señor al lado mío. Era un señor harto, tenía un sombrero, era negro, tiene una capa negra, el señor iba todo negro. Y él me decía cosas y yo lo veía y le llegaba al señor de estatura por aquí. Y yo veía que ese señor me llevaba. Y yo decía, ¿para dónde voy yo? ¿Para dónde voy yo con este señor? ¿Quién es este señor? Y cuando me paro, en la madrugada, me paro en el fondo de una casa. Y recuerdo que ladraban unos perros ladraban. Ladraban unos perros. Y yo digo, wow, ¿qué hago yo aquí metido? ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué vine a parar aquí? Y me voy a salir de la casa. Oh, gloria a Dios, bendito es el Señor siempre nos guía. El Señor dice que Él manda a sus ángeles a guardarnos. Ya en ese tiempo, y cuando voy a salir, veo que todo es encerrado, un fondo por donde yo había pasado, había una grieta, una alambre púa, como decimos nosotros, de este espesor, de este ancho. Yo no sé cómo pasé yo por ahí y llegué a dormir en el fondo. Pude salir y en la mañana me voy.
cuando iba pues, caminando, no sabía por dónde iba. Me iba guiando, era por los postes que iban las luces. Y llegué a mi hogar y me puse a pensar en las cosas. Pues dejé la cartera y el bolso metido ahí. En la mañana llego con el compadre y le digo, compadre, préstame su bicicleta, necesito salir. Sin decir nada, porque no le había contado a nadie lo que había pasado. Y llego y me voy. Y cuando llego están un poco de muchachos ahí. Y yo le digo, oye, varón, por aquí no hay un bolso mío. Me dice, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿Qué haces tú por aquí? Oye, me extraña las cosas. Yo digo, no. Le digo, no, lo que pasa es que un muchacho que juega conmigo más adelante, él me invitó a su casa anoche. Y yo creo que dejé el bolso por allá atrás. Me dice, no, pero por aquí no juega nadie. Por aquí no hay nadie que juegue. Wow. ¿Cómo vine yo a parar aquí? Y entonces me dan permiso a ver si el bolso está por ahí. Porque pasaba una calle ciega por el otro lado. Fui a ver, el bolso estaba ahí guindado. O sea, yo pasé, pienso que salté hacia dentro de la casa a dormir en el fondo. Pues no sé lo que tenía el diablo preparado conmigo, que si el señor de la casa se paraba, o sea, me podía hasta matar porque un extraño ahí no sabía. Y de ahí, bueno, volví, agarré mi cartera, mi bolso y estuve pensando tanto tiempo en esas cosas y ahora comprendo que era el enemigo. Pues. Bueno, y en cierta parte fui teniendo ya comunión, llegué a trabajar en Polar y el Señor obra como Él quiera, no es como quiera el hombre, como el hombre quiera que el Señor obre, no, el Señor es que obra en el hombre, el Señor es el que pone el sentir, el que hacer en uno, no es uno. Y en el trabajo de Polar, oye, wow, imagínate, 8 años trabajando y me voy a trabajar a la misma compañía. Y lo primero que agarro mi carrucha es y le pongo Cristo vive. Sin yo conocer la palabra del Señor y conocer al Señor, yo le pongo a la carrucha Cristo vive. Y ya la gente decía, no, esta carrucha es de Hilario, porque ya decía Cristo vive. Y ahí fue teniendo un encuentro con el Señor fue tratando conmigo, fue tratando, hasta que pude conocer a una persona y gracias a Dios esa persona, primeramente el Señor, usó esa persona, pude llegar a los caminos del Señor. No fue fácil, no fue fácil, era lucha tremenda. Trabajando en una empresa donde se movía el alcohol, donde tenía que todos los días agarrar una caja de cerveza y ser cristiano ahora. Ay, ¿qué costumbres tenías tú con tus amigos, tus amistades de trabajo? Pues? O sea, ¿qué hacían ustedes? ¿Cómo era esa relación de ustedes? Oye, te cuento que ya no era el borracho, ya me decían el varón. Pero antes. No, antes tomábamos. Antes nosotros todos los días tomábamos. Igual que trabajar en el otro camino. Tomábamos. ¿Qué más así? Salíamos a tomar. Íbamos para los bares. Más que todo nos enfocábamos en una broma que llamaban la encrucijada. Llegábamos todos y tomábamos hasta que cada uno se iba para su hogar. O sea, en esa compañía hubieron muchos divorcios. Muchos divorcios, hubieron parejas que se acabaron por su matrimonio. Otros sí, para la gloria de Dios, siguen todavía, permanecen. Bendito sea el Señor. Y Dios es bueno. Dios es bueno porque me permitió durante todo ese tiempo que trabajé ahí, ya no era el borracho aquel que se quedaba dormido en una acera. Ya no era ya yo era un hijo del Señor. Con mi falla, mi dificultad que tenía, porque todavía tenía fallas y dificultades, pero el Señor fue quitando en mí todas esas cosas. Bueno, la persona que conocí, que actualmente ahorita es mi esposa, esa persona, oye, me caso con aquella muchacha. ¿Pero cómo se conocieron? Pues en un viaje que emprendí
emprendí a Puerto La Cruz. Yo era delegado de Insacel. Fui a Puerto La Cruz y, bueno, me emborraché ese día. Me dejó el avión, me dejó el avión, me dejó el avión. Me dejó el avión y los muchachos me decían, oye Hilario, el avión se va a ir. Y yo me emborrachera y decía, no, déjalo que se vaya. Nos vamos en ferry. En ese llegó un supervisor y nos dijo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Que el vuelo de ustedes? Le dije, no, el vuelo se fue. Y yo era responsable con mis otros dos compañeros. Yo le dije, no jefe, pero los vamos en ferry, no se preocupe. Ya yo estaba un poco tomado. Y yo cuando estaba tomado no le paraba nada. Yo si me decían que íbamos para otro país, nos íbamos y listo. Yo no le paraba de eso, yo nos íbamos. Y nos fuimos al ferry. Cuando vamos llegando al ferry, el ferry va saliendo también. Y digo, no, que se vaya el ferry también, digo yo, que se vaya. Hay muchos ferries ahí. Y se va el otro ferry. Y yo digo, no, lo que se vaya, que vamos a seguir bebiendo. Vamos a llegar a Margarita, ¿qué? Y seguimos tomando. Hasta que el único ferry que quedaba era de las 12 de la noche. Y yo ahí sí reconocí, ya estaba que no daba mucho, pues. Y nos montamos en el ferry, pues. Nos montamos en el ferry, nos fuimos todos ahí. En ese momento conocí a una muchacha, se sentó al lado mío, al frente mío. Atrás. Y traía una niña, yo empecé a jugar con la niña, Y ¿En qué sentido? yo le hacía morisquetas, pues. O sea, estaba de cosas ahí. Entonces, Dios me permitió ayudar a la muchacha con una maleta. Pues no tenía mucha fuerza para llevar la maleta porque andaba era borracho. Me caí por la escalera, con la maleta, me caí, di vuelta y todavía digo, estoy vivo. O sea, el diablo conmigo ahí consumiéndome. Pero bueno, a raíz de ese proceso, conocí a esta muchacha. Estuve con ella varios tiempos, ayudándola. Y gracias a Dios, esta muchacha pudo llegar a los caminos del Señor. Pudo llegar a los caminos del Señor y gracias a Dios. Ajá, pero ¿cómo fue la vida? ¿Qué hicieron? Bueno, de tanto que estuve hablando con la muchacha y eso, coincidimos en vivir juntos. Pero yo era un hombre que no dejaba el vicio. Estaba metido en ese vicio, pero duro, que solo Dios es el que salva. Solo Dios es el que te quita los vicios, solo Dios es el que cambia al ser humano. Solo Dios es el que sana, solo Dios es el que liberta las armas cuando el diablo la tiene cautiva. El Señor llega y hace su proceso. Conocí a esta muchacha, me compro una moto. Y la moto siempre fallaba y me dejaba botado en todas partes. Le digo a un hermano cristiano, oye varón, acomódame la moto. Entonces me dice a mí, está bien varón. Y yo le digo, no me digas varón, que yo no soy varón. Me decía, uno en la ignorancia de que uno como cristiano, uno como hermano le dice a una hermana, hermano, varón. Y estuve ahí en ese tiempo. Pues por llevaba también una mala vida con la muchacha, pues. Tenía una mala vida con ella que también llegaba a los golpes, llegaba a las peleas, llegaba con la droga encima, llegaba borracho, maltratándola, gritándole, de todo, pues. Hasta que este varón fue a arreglar la moto y pudo hablar con ella, pues. Y ella pudo asistir a la iglesia. Y en el proceso que ella pasó, Dios la bendiga. En el proceso que ella pasó, ella decidió también dejarme porque yo no cambiaba. Seguía en el proceso. Y a raíz de todo esto,
Ella llegó a Cristo. Y ella llega a Cristo y yo sigo todavía haciendo las cosas malas. Sigo mi vicio, sigo llegando tarde, me pierdo 5 días por la calle, no me importaba el hogar, no me importaba mi esposa que me había casado con ella. Un día llegué, me cuenta ella, porque yo no me acuerdo en realidad. Ella estaba escuchando un testimonio en la computadora, estaba escuchando música y yo llegué y le metí una patada a la corneta. Le metí un puño a la corneta y la partí, pero la corneta seguía sonando. Bendito sea el nombre del Señor. Yo llegaba al frente de mi casa y ella me decía que yo me revolcaba en el suelo, huerta en la arena, y me reía como demonios que tenía encima. Bendito sea el Señor. Me casé con la muchacha, fui conociendo más del Señor, el Señor fue tratando conmigo, fue limpiando un poco mi área, fue limpiando. Fue un proceso duro para mí. Duro. O sea, Dios bendiga al pastor de la hora, ella Margarita. Dios bendiga al pastor Anacleto Jiménez. Un hombre de Dios, un hombre que da testimonio de las cosas del Señor. Siempre aconsejaba, siempre nos decía las cosas, siempre nos decía esto: ustedes son casados, ustedes, yo voy a tratar con ustedes. Y comencé a tratar y a ir a los cultos, iba a los servicios por escondido. Tenía todavía que recelo, me llevaba la Biblia por aquí escondida y pasaba por los amigos míos y me quedaban mirando. Cuando ellos me quedaban mirando, más escondía yo la Biblia. Pero el Señor después quitó ese temor en mí. También tiene un bicho que era gallero, jugaba mucho gallo y eso me quitaba todo. Era algo tremendo. Lo que yo vivía. Pero gracias al Señor primeramente y a mi esposa, que Dios la bendiga mucho, pude comprender la maravilla que el Señor tiene para cada uno. Aunque no conocí al Señor en temprana edad, pero el Señor siempre llega a tiempo. El Señor dice en su palabra que Él siempre llega a tiempo. Que eres justo, que eres fiel y verdadero. Y pasé un proceso duro para llegar a Cristo. Sí, iba a la iglesia, pero no iba a la iglesia con aquel amor, como buscar a Cristo, como para que el Señor me llenara, pues. No tenía todavía esa llenura del Espíritu Santo todavía, pues. Tenía la llenura de ir a una banca, sentarme, a calentar un puesto. No era un cristiano como tarde, lleno. Recuerdo que mi esposa en una noche, se metió 3 días de ayuno, pues, porque ella quería que el Señor le revelara que si me dejaba o seguía en los caminos. Recuerdo que ella se venía allá y recuerdo que yo llegué esa noche y me dice ella que puse a orar. Yo no me acuerdo en realidad. Ella me dice que estaba orando y desde ese día que yo oré al Señor, yo al siguiente día me fui para la iglesia. He tenido tropiezos en la vida, he tenido muchas dificultades. O sea, ahora estoy pasando ahorita por un proceso que es duro de contar. Es duro para mi vida ahorita actualmente. Es duro lo que yo estoy pasando. Pero el Señor me ha tratado. Estoy vivo por la misericordia del Señor. No como dicen los doctores que Dios metió en su mano, no. Dios permitió que compraran una casita, porque el cuartito donde vivía estaba pegado de mi papá, y eso, como llegué a los caminos, empezó esa lucha, pues, de mi familia conmigo. Empezó esa lucha, el evangélico y esto, y mi papá llegaba y me peleaba, que el evangélico, que mi mujer, que mi esposa y eso. Y pude comprar una casita. Gracias a Dios compré una casita. Gracias a Dios me pude mudar. Empecé a tener una nueva vida. Ya no era aquel muchacho borracho. Ya era el varón. Sí me decían el varón, gracias al Señor.
y pude comprender que Dios trató con Dios hizo su obra en mí grandemente. Ajá, cuando tú estabas aún en ese proceso, tú tuviste recaídas, porque volvías y bebías, ¿sí? Te enojabas, te molestabas, pasaban cosas que siempre era algo que te llevaba a otra vez ir y beber. No sé si consumías otra cosa o solamente bebías, pues. No, ya ahí estando no consumía, solo bebía, recaía del evangelio, ya iba al evangelio y volvía a caer, pues, como dice la palabra, que volvemos al lodo, pues. Ya yo iba, venía, recaía en esas cosas otra vez y, bueno, y prácticamente otra vez ya el hogar se estaba un poco, Ya estaba destruido. estaba destruido, estaba ya prácticamente otra vez destruido. Empezaron los robos. Dios, Dios me permitió comprar una moto nueva, una moto de agencia pude tener. Dios me permitió comprar un carro. Dios me permitió comprar otra moto. Pero siempre había problemas, había roces, había aquella dificultad. Pues empezaron los robos, empezaron muchas cosas. El lugar se puso peligroso, la zona. Pues ya no trabajaba en Polar. Ya trabajar era pescando. Mi vida después la hice fue pescando, pescaba. Pues. Pude con el dinero que me dieron en Empresa Polar, pude comprar motores, pude comprar botes y pude empezar a pescar, a hacer otra vida. Ya pescaba pues. Ya me dedicaba a la pesca. Y pesqué durante muchos años pesqué. Y a raíz de todas esas cosas, llegó un día y me atracan, me quitan una moto, me dan golpes, hasta que me arrodillaron en el suelo. Y el hombre dice, mátalo aquí mismo, mátalo aquí en esta hierba que nadie se va a dar cuenta. Eran las 5 de la tarde. Todos siempre transitaban por la calle a esa hora, siempre había gente, pero a esa hora no pasó nadie. Y el señor, los malandros me arrodillaron en el busto y dispararon. Yo sentí que las balas pegaban en lo mío, pero no me hacían daño, pues. En una ocasión, ellos dispararon. Sonaron unos disparos, pero después cuando quisieron disparar otra vez, ya las balas no salían. Yo arrodillado le dije, Señor, líbrame de esto, Padre. Tú eres mi Dios. Ya las balas no empezaron a salir. Ellos me dejaron ahí, se fueron, se montaron los tres en la moto, me quitaron la moto y se fueron. Pude conseguir un teléfono prestado, llamé al pastor, que mi esposa estaba para un culto. Y bueno, pasaron muchas cosas de ahí en adelante. Me mudé al pueblo de La Guardia, donde mi mamá, porque tuve que vender la casa. Y ahí siguieron pasando cosas y problemas y muchas cosas malas. Problemas con mi esposa todavía. Siendo cristiano, hacía las cosas malas. Y el Señor permitió muchas cosas ahí. Ya le dije a mi esposa, molesto, si tú te quieres ir de verdad, yo te compro los pasajes y te vas. Uno como a veces se usa por el diablo. Pues. Bueno, y le compré los pasajes a mi esposa y ella se vino y me dejó solo. Yo quedé solo en un cuarto. Ahí es cuando uno tiene que verdaderamente apreciar las personas que andan con uno y las personas que viven con uno. Pues. Quedé solo en un cuarto y me atracaron también. Me robaron. En una semana perdí todo. Perdí mi familia. Perdí moto.
perdí mi hogar, la vendí, mi casa, los corotos, los pocos que quedaron. Pero Dios estaba conmigo procesándome. Dios estaba ahí conmigo procesándome porque Guardó tu vida. Él guardó mi vida. Guardó mi vida de todo eso. Mi esposa se vino. Tremendo, hermano, tremendo, porque mi esposa se vino y al venirse mi esposa todavía cayeron más cosas sobre mí. Cayó esa, no cayó la bendición de Dios, sino cayó algo feo sobre mí. Porque donde vivía habían varios ídolos, varias cosas ahí en ese cuarto y ahí se movía pura cosa fea, pues. Gracias a Dios. Tú seguías bebiendo. Yo seguía bebiendo, pero hasta que un día llegó el Señor y me habló y escuchaba la voz del Señor en la noche que me decía cosas, me hablaba y yo seguía lo mismo. Por eso es que no hay nada oculto entre cielo y tierra. No hay nada oculto, todo el Señor lo sabe. Hay un proverbio que dice que el Señor está mirando lo bueno y lo malo. Nada se escapa de la mano del Señor, nada. Amén. Y durante ese proceso, mi esposa se vino, no la conmigo, no sabía nada de ella. Mi familia ya, pero mi familia, en ese momento yo sentí que no era mi familia, porque no había un apoyo hacia mí. Como alguien que llega y decirte, oye, no vivas más, no sigas esa vida que llevas, busca de Cristo como buscaba, busca de Cristo, órale, cántale al Señor, anda a los cultos. Son cosas que pasan, cosas tremendas. El pastor siempre me decía, oye, hermano, vamos a la iglesia. Y yo le decía al pastor, sí, pastor, el domingo voy a la iglesia, no se preocupe. No se preocupe, pastor, el domingo yo voy a la iglesia. Yo estoy ahí, ¿a qué hora me paso buscando a las 8? Se vestía mi esposa, se iba. Y yo me iba a pescar sábado y para no ir a la iglesia, no llegaba a las 8, llegaba a las 12 del mediodía. O sea, wow, yo burlándome del Señor. Tremendo. Tremendo cuando uno a veces no tiene conocimiento de las cosas. También maldecía a Dios. Decía cosas. Maldecía a Dios. Decía cosas feas. Ya teniendo un tiempo del Evangelio ya. Por eso es que el Señor dice en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Oye, yo decía que Dios era todo para mí, pero no hacía las cosas de Dios. O sea, de los 10 mandamientos no cumplía ni uno. No había un mandamiento para mí que llegara a mi vida y me pudiera edificar. Si no todos los mandamientos yo los volteaba y los hacía al revés. Bendito es el que vive, amén. Y en estas cosas, en este camino que llevo ahorita, es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor. Dios permite cosas en el ser humano, permite cosas para que uno verdaderamente piense y hace, como dice la palabra, hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor, amén. Bueno, creo que ya es hora de que investigamos y porque ya se está haciendo oscuro también, entonces para que, bueno, estén dando una palabra, un consejo y orando para despedir. Quiero dar un consejo a aquella persona, aquellos hermanos, aquellas personas que no conocen al Señor. Y el Señor está a la puerta. Él está a la puerta. Él dice que si llama, Él abrirá. Si toca, Él estará ahí para abrirte. Amén. Dios es grande. Bendito sea el Señor. Entonces aquellas personas que no conozcan verdaderamente el amor de Dios, o que estén fingiendo que está en un evangelio, cuando verdaderamente están haciendo las cosas malas. Oiga, déjame decirle que yo hacía las cosas malas.
el Señor me bendecía, pero aún no buscaba al Señor como debería buscar. Por eso es que a veces el Señor permite que toques el suelo, que verdaderamente caigas en el polvo, para que verdaderamente conozcas y sepas que el Señor no es juego. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Hermano, una de las cosas que he sabido, que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios te ama, a ti que me estás viendo. A mí el Señor me ama, a la hermana Elizabeth el Señor la ama. Y como yo, que soy una persona que he sido procesado, he sido molido, pero he sabido que lo que yo tengo actualmente, ahorita, no es para maldición, sino para bendición. Es para testimonio. Testimonio. Porque el Señor le dice a Marta, Marta, Lázaro no está muerto, él vive. Cuando el Señor le dice esta palabra a Marta, es para que creamos que el Señor va a hacer algo en aquella persona que está muerto, para que tenga vida. Porque a veces estamos muertos y no lo sabemos. Pero el Señor nos deja moler el polvo, nos deja morder para decirnos que estamos vivos. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo guarde. Este testimonio lo cuento para gloria de Dios. Si pueden dejar un comentario, lo dejan. Estaré respondiendo. Si pueden apoyarme con una palabra o con una suscripción, ya es de parte de Dios, no es de parte mía. Con esto no busco gloria, no busco fama. La gloria es del Eterno. Por Él es que vivo, por su misericordia, no por la misericordia del hombre. Amén. Padre de la gloria, Señor, en este momento, Señor, estoy delante de ti, Señor. Oh, mi Rey amado, Señor, tú eres grande, poderoso, Señor, gigante, Señor. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la alabanza, Señor, tuya es la honra, Señor. Tú eres el primero, Señor, el principio y el final, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, amén. Yo le creo esa palabra, como le creo a todos aquellos que, inspirados por el Espíritu Santo, tiraron la palabra del Señor, amén. Dios bendiga al pueblo de Dios, Dios bendiga a los ministros, Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los evangelistas. Dios bendiga a mi pastora Anacleto Margarita, un hombre que verdaderamente nos instruyó en el camino. Al pastor Carlos Rodríguez, su esposa, fueron personas que estuvieron ahí con nosotros siempre en este proceso. Amén, bendito sea el Señor. Dios me lo bendiga, hermano, Dios me lo guarde. La gloria es para Dios. No le quite nunca la gloria a Dios. La gloria siempre es de Dios, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oraré por ti. Ora por mí. Que oraremos por ustedes, amén.